sé que está por aquí. Tiene que estar por aquí. Hola, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando descifrar el código. ¿De qué código estás hablando? Pues la llave que me abrirá todos los secretos del universo y toda la creación. Sí, claro. Código. Estás cada vez peor. Entre tanto estudio y tanto investigar, te estás volviendo majara. Ten cuidado que luego la locura, ya sabes. Tú no le hagas caso a ese. Hola. Creo que ese pájaro me está hablando. Pues claro que te estoy hablando. Va a tener razón, me estoy volviendo majara. No te estás volviendo majara. Estás llegando a tu propósito. Le estoy oyendo otra vez. Me estás oyendo porque ya empiezas a entender el código. Mira el camaleón. El camaleón. Sara, Jolín, el camaleón también me está hablando. Y las plantas. Las plantas. Sara, Me estoy volviendo loco. ¿Qué pasa? ¿No has visto el último capítulo de Café Halal? ¿El último capítulo de Café Halal ya está publicado? Pues claro, ya está publicado. Pues entonces, venga, vamos a verlo. Salam, un saludo de paz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Halal. En el capítulo de hoy vamos a ver una cuestión que se ha planteado muchísimas veces en este canal y en otros encuentros sobre la universalidad del Corán. La pregunta recurrente ¿es el Corán universal? Y yo, como hispanohablante, ¿cómo puedo acceder al Corán si está en lengua árabe? Y si el mensaje del Corán es universal, entonces realmente los árabes tendrían ventaja respecto a los demás pueblos. ¿Es eso justo de parte de Dios? Y otras preguntas de esta naturaleza. Cuando leemos en el Corán alayas como esta, en la Zora 34, alaya 28, por ejemplo, que dice así: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Y ciertamente no te hemos enviado sino como portador de buenas nuevas y advertidor para todas las gentes, pero la mayor parte de la gente no tiene conocimiento. O alayas como la Sura 21, alaya 7, que dice así: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y ciertamente no te hemos enviado sino como misericordia a los mundos. Está claro que alayas como estas y otras de su misma naturaleza, el Corán se presenta como un llamado a toda la humanidad. De ahí que surge la pregunta: ¿es el Corán universal? Bien, antes de responder a esta pregunta, vamos a empezar a comprender ¿qué es el Corán? Aunque hemos adelantado una breve explicación etimológica sobre lo que es el Corán en el capítulo del Tartil, donde explicamos por encima la estructura coránica, hoy vamos a profundizar un poco más en la definición. Lo primero que vamos a hacer es corregir las premisas de las que partimos. Hay una idea muy equivocada en el imaginario de muchos musulmanes o no musulmanes, y es que piensan que el Corán se inicia en la revelación que recibe Muhammad en el siglo VII, la pasea con él, y con todos los mensajeros que le precedieron. Y esto, según el propio Corán, no es en absoluto cierto. Veamos lo que nos dicen las alayas del Corán. En la Zora 87, las alayas 18 y 19, dice así: Inna hada la fi suhufil ula. Ciertamente, esto está en las primeras páginas. Cuando dice esto, se refiere a todo lo que se ha dicho sobre el Corán, es decir, a todo lo que se ha estado explicando a lo largo y ancho del texto coránico. Todo ello está en las primeras páginas. ¿Qué páginas? Pues como las páginas de Abraham y Moisés. En la siguiente ley dice Suhuf Ibrahim wa Musa, las páginas de Abraham y Moisés, lo que confirma que lo que contiene el Corán
no es nada nuevo ni exclusivo del profeta Muhammad, la paz sea con él, sino es algo que viene sucediendo en las inspiraciones y revelaciones que recibieron todos los mensajeros anteriores. Pero la cosa no queda ahí en la definición del Corán. Hay una serie de leyes que hará que tu mente explote y nos llevan a entender que el Corán no se reduce solamente al texto o la inspiración que reciben mensajeros como Muhammad o cualquier otro mensajero anterior, sino que la creación es una epifanía cuyo lenguaje es el Corán. Es decir, la existencia no solamente es, sino que se manifiesta al observador en un lenguaje coránico. Por lo tanto, el Corán es un sistema o código que está presente en todos los elementos que conforman la creación y cuyos signos señalan al absoluto. Veamos algunas de estas leyes en el Corán. En la Sura 55, las primeras 4 leyes nos dice lo siguiente: Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Vamos a ver lo que quiere decir esto. Ar-Rahman no vamos a traducirlo porque se suele traducir como el misericordioso y esta es una traducción muy imprecisa. Vamos a dejar simplemente Ar-Rahman. Allama al-Qur'an, enseñó o inculcó el Corán. Bien, a continuación dice Khalaqa al-insan, creó al insan, al ser humano. Y a continuación, después de esta ley, dice Allamahu al-bayan, le enseñó la capacidad de observar lo manifiesto. Fíjense en el orden de las leyes. En primer lugar, al-Rahman inculcó el Corán. Ese es el orden. Después dice creó el ser humano. Ese es el segundo paso. Y le enseñó la capacidad de observar lo manifiesto. Es el tercer paso. Mediante los sentidos, la capacidad mental, la habilidad del lenguaje, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si en estas leyes, cuando dice que inculcó o enseñó el Corán, se refiriera al Corán revelado como texto a los mensajeros y profetas, tendría que haber dicho que el Rahman creó el insan, le enseñó la capacidad de observar lo manifiesto y luego inculcó y enseñó el Corán. Pero está claro que en estas leyes el Corán al que se refiere aquí no es el que está en el texto de las revelaciones. Por lo tanto, el Corán se inculca en la creación antes de la existencia del insan, de las personas, siendo el Corán el lenguaje impreso por Dios en la creación. Y, como todo lenguaje, está configurado por un sistema o un código. Este sistema o código son los elementos que conforman la creación. Son los sustantivos u objetos de la creación. Y las acciones que se manifiestan de estos sujetos u objetos u elementos de la creación son el verbo. Por eso decimos que la creación son las palabras de Dios. Estas palabras son signos, es decir, son aleyas, que están configuradas en un sistema coránico para un observador o lector. El que sea coránico significa que son observables, son desentrañables mediante la continua observación. Una lectura y relectura constante y continua es lo que hará que se nos desvele a nosotros como observadores o lectores la verdad que encierran todas las palabras que están ordenadas en el Kitab, es decir, en la creación. Esta conclusión que sacamos del estudio de la revelación inspirada a Muhammad, es decir, al Corán, no es algo exclusivo de esta revelación, sino que es una conclusión que también la encontramos en tradiciones de revelaciones anteriores, tal como nos señala el propio Corán. Por ejemplo, los rabinos de la corriente más filológica y más alegórica concluyen que la Torá es anterior al mundo, porque en ella se halla la física y la gramática del mundo. Esta misma idea inspiraría a autores, pensadores y filósofos judíos no solamente de la historia antigua, sino también de la historia contemporánea. Por ejemplo, el autor o filósofo judío Franz Kafka. Pero aquí surge una pregunta. ¿De dónde saca el observador la capacidad de leer los signos del Corán y comprenderlos? Este conocimiento o potencialidad es innato al ser humano. Viene impreso en su alma, es decir, en su nafs, antes de que surja en este mundo dentro del cuerpo del insan. En la Sura 2, aleya 31, nos dice lo siguiente: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Enseñó a Adán todos los nombres, todos los conceptos, las manifestaciones de los elementos y los expuso
a las fuerzas, es decir, a los ángeles. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Y les dijo, es decir, Dios se dirige a esas fuerzas: informadme sobre los nombres de estos conceptos, de estos elementos, si realmente sois honestos. Ellos responden: Subhanak, glorificado seas, suele ser una traducción de Subhanak, pero bueno, la aceptamos de momento. No tenemos conocimiento excepto de aquello que nos has inculcado, aquello que nos has enseñado. Entonces Dios, en esta metáfora, se dirige a Adam y les dice: exponles sus nombres. Adam es capaz de exponer, de informar de esos nombres o de esos conceptos a esas fuerzas, a los ángeles. Y entonces Dios les dice: ¿acaso no os he dicho que conozco lo oculto de los cielos y la tierra? Conozco lo que manifestáis y lo que ocultáis. De esta forma, estas aleyas nos señalan, nos indican, nos explican que Adam, como entidad humana, no como individuo sino como entidad, se le enseña, se le imprime en su esencia la capacidad de concebir el conocimiento, la capacidad de observar y desentrañar el conocimiento que encierran los signos manifiestos en la creación o en la revelación. Este conocimiento primigenio es lo que permite conocer el lenguaje del Corán y mediante su observación y su relectura poder desvelar las verdades que encierran los signos de la creación o de la revelación. Estos signos están presentes en todas partes, tanto en la creación como en la esencia misma del ser humano, su psique, su esencia, su alma, su biología, su vida y su cuerpo. En la Sura 41, alaya 53, nos dice lo siguiente: Sanurihum ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. ¿Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid? Es decir, les mostraremos nuestros signos en los horizontes y en ellos mismos, es decir, en la propia esencia del ser humano. Habrá signos que podrán ser mostrados, podrán ser observados y desentrañados hasta que se les manifieste que es la verdad. ¿O acaso no es suficiente que tu sustentador es testigo sobre todas las cosas? Esta capacidad o potencialidad está dormida en nuestra alma y hemos de despertarla como quien despierta un recuerdo. Cuando decimos que el Corán es un recuerdo, en realidad estamos diciendo que el Corán suscita en nosotros el recuerdo. Por ejemplo, tal como aparece en las siguientes aleyas. En la Sura 17, aleya 41, dice lo siguiente: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُونَ. Ciertamente hemos expuesto en detalle en este Corán para que recuerden. En la Sura 12, aleya 104, dice también así: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Ciertamente él, se refiere al Corán, es un recuerdo para los mundos, por lo que el recuerdo es una consecuencia o resultado de nuestra observación o lectura del Corán, sea este el manifiesto en la revelación o en la creación. Pero, ¿qué es lo que hay que recordar? ¿Qué recuerdo este es el que hay que despertar? Según el Corán, llama a este recuerdo la fitra, en la que todos fuimos configurados, el estado original del Hanafiyya o del ser Hanif, el estado de Hanif. Y Hanif significa el reconocer que toda la existencia es un continuo cambiante, un continuo efímero, donde la única singularidad que es inalterable es lo absoluto. En la Sura 30, aleya 30, dice así: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Establece tu esencia en este orden, en un estado de Hanif. Es el estado primigenio en el que configuró todas las gentes. No habrá alteración en la creación de Dios. Por lo tanto, la potencia de nuestra fitra emana de un conocimiento primigenio que posee nuestra alma, antes de surgir en el insan, es decir, en el ser humano. Esta misma definición coránica que acabamos de exponer no es solo fruto de la conclusión del estudio de la inspiración revelada, ya sea la inspiración revelada a Muhammad o revelada a mensajeros anteriores como Abraham y Moisés, sino que es una conclusión que también se desvela observando nuestra propia realidad, es decir, el Corán de la creación o el que hay en nosotros mismos. De hecho, ya hubo autores como Platón que llegaron a una conclusión semejante a esta definición del recuerdo del alma como potencia de conocimiento innato para revelar la realidad. Por ejemplo, Platón llamaba a esta cualidad del alma como reminiscencia, donde afirma que conocer es recordar. Según Platón, el alma posee un conocimiento anterior a la vida, antes de que se encierre en el cuerpo. Esto está en los diálogos que recoge Platón, en concreto en el diálogo de Fedón.
Y tampoco es una conclusión que solamente han sacado autores clásicos o antiguos. También encontramos a autores de la época moderna, como por ejemplo Immanuel Kant, que llama a esta cualidad del alma como el conocimiento a priori. Es decir, que el sujeto tiene un conocimiento innato previo que le permite conocer a su vez. Esto lo podemos encontrar en su obra Crítica a la razón pura, donde recoge y explica que las categorías innatas o a priori del sujeto proporcionan el potencial de conocer el noúmeno, y en esta unión entre la realidad material o noúmeno y las categorías innatas del sujeto se logra el conocimiento. La realidad universal del Corán establece que las características de la revelación y la creación se basan en los mismos principios. El principio de la balanza, el principio de la coherencia, el principio de la rahma, el de la armonía, el de la justicia, etc. Por eso el Corán es una revelación compuesta por signos, es decir, aleyas, alegorías, principios y paradigmas universales sobre la naturaleza y el comportamiento humano. Paradigmas que observamos en los relatos de los profetas, en las propias alegorías y metáforas, y en los signos o aleyas de meditación o reflexión, entre otras. Bien, después de haber visto que el Corán se define sin lugar a dudas como universal, queda por despejar la duda sobre las impresiones que tenemos sobre el código de la lengua. ¿El hecho de que el Corán esté en lengua árabe es un impedimento para que sea un texto universal? ¿Y supone una ventaja para un árabe-hablante acceder al Corán respecto a un hispanohablante? Bien, para tratar esta cuestión vamos a responder a la pregunta ¿qué es un texto universal? Un texto universal es aquel que encierra una idea de valor universal. Por ejemplo, decimos que la Ilíada de Homero es un texto universal porque tiene un valor histórico universal. Es decir, aporta datos históricos sobre una etapa que nos es muy desconocida. Como también decimos que el arte de la guerra de Sun Tzu o Las Mil y Una Noches son textos universales, debido al valor universal de su contenido, independientemente del código de la lengua en la que fueron escritos o traducidos. Con mucha más razón podemos afirmar que el Corán desde luego es un texto universal, y si hubiera sido revelado en cualquier otra lengua se habría planteado la misma pregunta. Pero la universalidad no depende del código de la lengua, sino del valor universal del mensaje que encierra. Prueba de ello es que hubo y hay muchas comunidades de diferentes lenguas que han interactuado con el Corán y siguen interactuando. Comunidades que han generado toda una literatura y una amplia cultura alrededor de la revelación. Independientemente si estas aproximaciones o interacciones son más o menos acertadas o si se acercan más al discurso coránico o se alejan o lo contradicen. Hay aproximaciones a la revelación desde ideologías como el salafismo, el hadithismo, el wahabismo, al igual que hay aproximaciones desde el sufismo o desde visiones históricas, antropológicas, lingüísticas o filológicas. No solo encontramos literatura relacionada con la revelación en lengua árabe, también la encontramos en lengua persa, en lengua turca, en lengua asiática como el urdu, en africanas, lenguas africanas o en lenguas europeas. De hecho, en lengua española hay una literatura enorme, fruto de la interacción con la revelación. Tenemos autores que no solamente se dedican a traducir y a divulgar determinadas visiones que parten desde corrientes concretas, sino que hay un pensamiento propio que parte desde la experiencia de la interacción con la revelación. Bien, ahora vayamos a la segunda duda. ¿Es cierto que un árabe-hablante tiene ventaja sobre un hispanohablante a la hora de tratar de comprender el texto coránico? A simple vista parecería que sí, ya que un árabe-hablante medio culto conoce los símbolos de las letras, los sonidos, la lectura de las palabras, y por ende es muy fácil caer en la tentación de afirmar que un árabe-hablante naturalmente comprende el texto coránico sin la mayor dificultad y puede estudiarlo sin ningún impedimento. Pero esto es un craso error. Aun suponiendo que un árabe-hablante responde al perfil medio culto descrito anteriormente, afirmar que no tiene dificultad para estudiar y comprender el texto coránico en comparación con un hispanohablante o hablante de cualquier otro idioma es un error enorme en el que caen tanto árabe-hablantes como no árabe-hablantes. Y aquí voy a aprovechar mi condición bilingüe para explicar esta falacia.
Esta afirmación nace de un presupuesto equivocado, y es suponer que la lengua coránica es igual que la lengua que usan los árabes. Independientemente si estamos hablando de un uso de un árabe coloquial, popular o dialectal o un uso culto. Incluso a un determinado nivel existe una clara diferencia entre el uso coránico de la lengua y el uso de la lengua del árabe clásico. Bueno, es cierto que usan las mismas letras, los mismos sonidos, formando las mismas palabras, pero respecto a la carga semántica y a la estructura sintáctica del Corán y su valor retórico, dista muchísimo de lo que conoce un árabe hablante medio culto. La misma palabra Corán es un término coránico. Esta derivación le es desconocida a los árabes antes de la revelación, pero para que se me entienda mejor vamos a usar ejemplos relacionados con nuestra época contemporánea. A mí personalmente me ha llevado años superar las inercias semánticas del árabe que uso, donde se entremezcla el árabe popular o dialectal con el culto. Un ejemplo, yo cuando leía en el Corán la palabra sayyara, automáticamente la carga semántica que predominaba en mi mente es un coche, un vehículo, un automóvil. Pero sayyara no significa eso en el Corán. En primer lugar, sayyara para mí es un singular, en el Corán es un plural. Para mí significa automóvil, vehículo o coche. En el Corán se trata de viajeros que van montados. Otro ejemplo es la palabra hayawan. El significado que me viene a la mente es un animal. En el Corán no significa eso. Hayawan es el intensificativo de hayat, vida. Es decir, una vida intensa, una vida más real, la verdadera vida. Si tú eres un árabe hablante o alguien que ha estudiado el árabe de comunicación de uso contemporáneo, supongo que te habrá pasado lo mismo cuando mencioné la palabra sayyara y la palabra hayawan. Y lo que vino a tu mente es un vehículo y un animal. Y las diferencias entre el árabe coránico y el árabe usado como lengua vehicular de los arabohablantes no solo se reduce a las diferencias de uso semántico de las palabras, sino también a las diferencias estructurales del texto. La estructura sintáctica del Corán es singular y propia del Corán. El Corán usa las declinaciones que en muchos matices son muy diferentes. Usa determinados sufijos de forma diferente. Usa las preposiciones con matices de forma diferente, etcétera, etcétera. El Corán posee su propia gramática y no es la gramática de Sibawayh que se enseñan en las facultades de las universidades islámicas. Es más, siguiendo con este argumento, creo que el arabohablante podría caer en el error de pensar que ha comprendido el texto coránico cuando realmente no lo ha comprendido, lo que supone una dificultad añadida provocada por los condicionantes de sus propias inercias. Mientras que el que se inicia en el estudio del texto coránico y se centra en aprender la lengua coránica, empieza desde la premisa de que no conoce el texto y se dispone a aprender y dotarse de las herramientas necesarias, centrándose en lo que se refiere al texto coránico sin inercias ni condicionantes previos. Y por supuesto que leer el Corán, ya sea el revelado en el texto o ya sea el manifiesto en la realidad, supone un esfuerzo y un sacrificio por parte del observador. Las verdades que encierran los signos solo se manifiestan como resultado de una observación que requiere de una dedicación, una lectura, una reflexión y una meditación. Y como toda observación requiere sus herramientas adecuadas. No es lo mismo echar un vistazo a un cielo estrellado que observarlo detenidamente y empezar a encontrar patrones que te llevan a descubrir constelaciones. Y luego dotarte de las herramientas como el telescopio que te ayuda a profundizar en tu observación. Esto es lo que el Corán llama jihad, tal como dice el Corán, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, es decir, lleva a cabo tu mayor esfuerzo y sacrificio para con ellos mediante el Corán, ya que la verdad no se desvela ni a los perezosos ni a los negligentes, puesto que eso va contra el principio de coherencia y justicia. Por lo tanto, no queda muy claro quién tiene más dificultad para aproximarse y comprender el texto coránico, si un arabohablante o un hispanohablante, puesto que no es lo mismo venir con la taza vacía y hacer el esfuerzo de llenarla que venir con la taza llena y hacer el esfuerzo de vaciarla y luego llenarla de nuevo. Mi nombre es Hossein Labras, esto es Café Halal y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo de paz. Salam. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales
Y si te interesa el canal, suscríbete.